empezar un poco, quizás un poco más de un poco, ¿eh? Vamos a presentarle en la clínica primero las generalidades de la enfermedad y después, bueno, vamos a ir un poco a la parte práctica, a ver estas generalidades, a las definiciones que han llevado y esas definiciones cómo se aplican en el paciente. Entonces, este es los tópicos que vamos a mencionar. Comenzamos por la generalidad de la enfermedad. Estamos en un escenario que ya se ha reiterado, un escenario en el que ya el dengue no está solo, ya hay otras arbovirosis, y tan es así que se habla ya, se ha escrito, incluso así está escrito en las guías, de un síndrome de arbovirosis. Un síndrome que puede ser principalmente febril o principalmente exantemático, con cefalea, mialgia y afectación articular, ya sea artralgia o artritis. Quiero hacer la salvedad de que la artritis en el contexto de una arbovirosis lo que necesita es solo el edema y el dolor, no los otros síntomas inflamatorios clásicos, así como otras manifestaciones peculiares a cada agente etiológico o a cada paciente. Hay otras manifestaciones clínicas importantes como son las hemorragias y los síndromes neurológicos. Pero a pesar de tanta variedad de arbovirosis, todavía el dengue sigue siendo la de mayor presencia en la región de las Américas y la más sospechada en pacientes febriles. Yo le digo más, es la que está más asociada a letalidad. Sin embargo, con la aplicación de un adecuado protocolo de manejo clínico, las tasas de mortalidad pueden aproximarse o llegar a cero. Diciéndolo de otra manera, siempre que hay un caso fallecido, hay que buscar una debilidad en el manejo en cualquiera de los niveles de atención de salud. De forma general, bueno, ya se ha dicho que se trata de 4 virus, o sea, es un complejo viral y así se llaman, dengue 1, dengue 2, dengue 3, dengue 4. Desde el punto de vista biológico, todos tienen su personalidad, pero todos provocan la misma enfermedad. Transmitida por artrópodos, por eso que es una arbovirosis, y de un periodo de incubación corto de 4 a 7 días, con un rango de 3 a 14 días. La clínica de la enfermedad se presenta con un amplio espectro que abarca desde casos asintomáticos hasta formas severas de la enfermedad. Sin embargo, esa gran diversidad clínica sigue 4 conceptos importantes que tiene la enfermedad. Primero, que es una sola enfermedad, como ya dijimos. O sea, no hay epidemias de dengue severo, epidemias de dengue ligero, no hay epidemias de dengue 1, o sea, sí las hay de dengue 1, dengue 2, pero todas tienen la misma traducción clínica. Es una enfermedad dinámica, eso lo vamos a desarrollar, una enfermedad sistémica, y su evolución natural sigue un curso similar en la mayoría de los casos. Y a esto nos vamos a referir ahora, el curso de la enfermedad. Bueno, la enfermedad tiene 3 etapas fundamentales. La etapa febril, en esa etapa, por supuesto, el síntoma o signo que predomina es la fiebre, coincide con la etapa de viremia, con la etapa en la cual hay virus en la sangre, por lo tanto, en ese momento el diagnóstico se hace aislando al virus o con otras pruebas moleculares que lo identifican. Después viene la fase crítica, que es donde, como lo dice su nombre, es donde pueden ocurrir la mayoría de las manifestaciones más severas, y después viene una etapa de recuperación, que en esta etapa de recuperación ya los niveles de virus ya no existen y empiezan a levantar o a aparecer los anticuerpos de tipo IgM. Por eso es que el diagnóstico por IgM se hace ya en la etapa de recuperación. De esto el doctor Jairo va a hablar el próximo viernes. Bueno, la etapa inicial, desde el punto de vista clínico, se caracteriza por el cuadro clásico de fiebre, cefalea, dolor retrocular, fotofobia, artromialgia. Hay algunos casos que tienen exantema, un rubor, sobre todo facial, algunos casos con diarreas ligeras, náusea, anorexia y algunas manifestaciones hemorrágicas leves. Le dije que es el cuadro clásico porque es lo que clásicamente se ha descrito, pero ya el término dengue clásico ustedes verán que está obsoleto, que no se aplica. Y desde el punto de vista del laboratorio, los 2 elementos más importantes son la leucopenia y que puede existir una ligera trombocitopenia. El primero es muy frecuente, tan es así que cuando no existe,
incluso hay que dudar del diagnóstico, sobre todo en los adultos. En los niños es menos absoluto Bueno, esta etapa inicial cuando termina o en su curso, tiene varias, el enfermo tiene varias alternativas en su evolución. El mayor grupo, por suerte, va hacia la mejoría clínica. Hay un grupo pequeño que desarrolla lo que vamos a mencionar reiteradamente que son los signos de alarma, y de ese grupo, un grupo puede desarrollar el temido choque por dengue, y hay otro grupo de pacientes que desarrollan daño severo de órganos o sangrado severo, y estos tres elementos, tanto el choque como estos dos, son los que se consideran en la actualidad dengue grave. Toda esa posibilidad de camino es lo que hace que la enfermedad sea dinámica. Ese es el concepto de dinámica. En la etapa crítica, su comienzo se relaciona con la caída de la fiebre, cosa curiosa en una enfermedad infecciosa. La gravedad coincide cuando ya no hay fiebre. En este momento son más marcadas la astenia, la anorexia, aparece dolor abdominal, vómito, lipotimia, que después vamos a ver que esos son signos de alarma. Ya aparecen los hallazgos más evidentes de severidad, como son sangrado de piel y mucosa, derrame seroso, bueno, el choque, el daño de órganos, y desde el punto de vista de laboratorio, lo más importante es que hay hemoconcentración y hay trombocitopenia. Si había en un inicio, ahora se hace un poco más severa. Todo esto, todas estas alteraciones en diferentes niveles es lo que le da el término de enfermedad sistémica. Entonces, esta etapa crítica, su característica común es la presencia de signos de alarma, puede llevar, como habíamos dicho, al dengue severo, y su periodo habitualmente es muy corto, de 24 a 48 horas. Incluso hay pacientes que tienen este periodo por solo apenas algunas horas. Pero lo más temido es que esta etapa lleve al choque. Después, los pacientes que hicieron esta etapa crítica, que se recuperan, llevan a esa etapa, la etapa de recuperación, y valga la redundancia, el primer signo de recuperación es precisamente la recuperación del apetito. También hay disminución y desaparición de los derrames, cesan los sangrados, hay un aumento de la diuresis, hay un exantema tardío muy típico. En el dengue, cuando aparece el exantema, se dice que la enfermedad está acabándose. Decimos que el dengue se va por la piel. Habíamos dicho que al inicio es un exantema, pero muy ligero, es un rubor, este es más evidente, se acompaña muchas veces de prurito. Bueno, en esta etapa se normalizan los parámetros hematológicos, aparecen células linfomonocitarias en periferia, por lo tanto hay que hacer el diagnóstico diferencial con el síndrome linfomonocitario. Pero mucho cuidado, que en esta etapa todavía pueden aparecer complicaciones, como el distrés respiratorio o otras, producto de mal manejo de los líquidos en la etapa crítica, y pueden haber también infecciones nosocomiales. Este es el clásico, no se ve muy bien, es el clásico rash que le hacía mención, como se dice metafóricamente, un mar rojo lleno de islas blancas, muy pruriginoso. Por supuesto, no es obligado que este sea el eritema, cada enfermo hace su propio dengue y por lo tanto hace su propio eritema. En resumen, estas son las tres etapas, los problemas clínicos más importantes de cada etapa. En la etapa febril puede haber deshidratación, en caso de los niños pueden haber trastornos neurológicos y convulsiones. La etapa crítica, como la había mencionado, la extravasación de plasma que lleva al choque, que lleva las hemorragias graves y el compromiso grave de órganos. Y en la etapa de recuperación, que los problemas clínicos más a vigilar es la hipervolemia, si el tratamiento intravenoso con líquido ha sido excesivo o se ha extendido en la fase anterior. Bueno, tanta diversidad de manifestaciones, se nos sale ahí, nos hace una pregunta: ¿por qué tantas formas diferentes de una misma enfermedad? Y ahí es donde vamos a hablar de los aspectos fisiopatológicos. El dengue, ya le había dicho, es una sola enfermedad, y hay dos elementos importantes que influyen en la expresión clínica de cada enfermo. Primero, la virulencia del agente etiológico y después la respuesta del huésped. Pero hay factores de riesgo de ese huésped.
Ya desde el año 87, el grupo del profesor Curí, Gustavo Curí, allá en el Instituto de Medicina Tropical y su equipo, habían emitido una hipótesis integral de la severidad del dengue, en el cual se involucraban aspectos de huésped, del virus y epidemiológicos. Pero sin lugar a dudas, siempre se ha dicho y se ha comprobado que la infección secundaria es el aspecto más importante del huésped. Decimos infección secundaria, pero podemos decir infección previa, porque a veces una infección terciaria también lleva a la severidad. O sea, que el paciente haya adquirido dengue de un serotipo y después adquiera de otro serotipo. Eso es lo que se llama infección secundaria. Es interesante que los principales trastornos, ya le había dicho que es cuando cae la fiebre de la enfermedad, los trastornos patogénicos, ocurre cuando han pasado días de la infección aguda o cerca de la efervescencia, o sea, cuando ha caído la viremia. Y esto da la idea de que es una respuesta mediada de huésped, más que por el daño directo del virus. Lo que sí no hay duda es que el camino final de todo este complejo mecanismo lleva a un exceso de citoquinas en la circulación. Aquí hay varios autores, ya desde el 2008 se habla de este exceso de citoquinas, que es lo que lleva a un aumento en la permeabilidad del endotelio capilar. Después vamos a hablar de eso. Tan es así, ¿saben? Los asiáticos siempre relacionan los problemas con los problemas atmosféricos, lo han referido como un tsunami de citoquina, otro como la tormenta perfecta, etc. Pero lo que sí no hay duda es que hay un exceso de citoquinas en el organismo. Hay otros factores, no solo esos factores de huésped que mencionamos, hay la raza y factores genéticos, la comorbilidad, muy importante, hoy vamos a hablar de ella también. Pero también factores virales como determinados genotipos del virus y los niveles de sangre del virus, sobre todo en las fases iniciales. O sea que la patogenia de la forma grave es multifactorial, a la genética y a la base inmune del huésped se unen los factores virales y esto es lo que da que el paciente tenga más o menos manifestaciones. Entonces vamos a hablar un poco de choque. Bueno, el choque, que en definitiva es el elemento clínico que más tenemos que seguir en la vigilancia del enfermo, no es más que la consecuencia de ese aumento significativo de la permeabilidad capilar, que habíamos dicho, que lleva a una salida de líquidos, electrolitos y proteínas, que eso no es más que el plasma, hacia el espacio intravascular y hacia otros tejidos. O sea, el paciente se mal distribuye. No es que el líquido salga al exterior, sino que en el mismo organismo tiene una distribución anormal. Por supuesto, si es de gran magnitud y sobrepasa los mecanismos compensadores, es lo que lleva al estado de insuficiencia circulatoria, que no es más que el choque, que es uno de los elementos del dengue grave. Diríamos que por mucho es más importante. Entonces, bueno, desde el punto de vista, digamos, evolutivo, la hipovolemia lleva a la estimulación del sistema nervioso simpático, del sistema nervioso central, del sistema endocrino, a mecanismos compensadores que llevan a esta tríada clínica, que es taquicardia, oliguria y sed. O sea, cuando un enfermo tiene esta serie de manifestaciones, aún teniendo los parámetros hemodinámicos normales, o sea, el resto de la hemodinamia, teniendo normal la presión y teniendo otros elementos clínicos aparentemente normales, mucho cuidado porque podemos estar en la etapa inicial del choque, que es lo que se llama el choque compensado. Después de esta etapa, si no se toma una medida terapéutica, por supuesto estos mecanismos compensadores se debilitan, hay mayores alteraciones en la microcirculación, pero el metabolismo continúa, la célula continúa viva y por lo tanto ese metabolismo hace que haya aumento de la acidosis metabólica. Hay también el fenómeno de aglutinación local de la sangre. La acidosis local lleva a la hipoxia y esto hace que haya más permeabilidad capilar y por lo tanto ya lleva a un estado de insuficiencia progresiva de diferentes órganos y lleva a un estado ya, ese shock progresivo, a un shock irreversible, en el cual todas las medidas que se tomen prácticamente son sin éxito. Entonces, el choque, cuando clasificamos a los choques de forma general,
hay cuatro importantes. El hipovolémico, el ejemplo más clásico es el que se produce por hemorragia, el cardiogénico por infarto de miocardio, la distribución extracardíaca en el caso del taponamiento y el distributivo que ocurre en la sepsis y en la anafilaxia. Ahora, ¿dónde entra el choque por dengue? Por supuesto, es hipovolémico, porque es por hipovolemia, pero es una mala distribución del líquido, por lo tanto es un shock que tiene dos maneras patogénicas. O sea, es un shock hipovolémico por la traducción que hay de disminución de la volemia intravascular, pero a su vez un shock distributivo por la manera en que se distribuye anormal ese volumen. El choque inmediatamente, como lo habíamos dicho, lleva a complicaciones, hemorragias masivas del intestino, insuficiencia renal aguda, estrés respiratorio, coagulación intravascular, al final un fallo multiórgano, que muchas veces son las causas por las que se cierran las historias clínicas de los enfermos. O sea, murió de estrés respiratorio, no murió de choque por dengue. No, murió de choque por dengue, lo que el choque por dengue no se diagnosticó y pasó las etapas y ya el enfermo cayó en distrés y se cerró como distrés. O sea que las causas más frecuentes de muerte por dengue son precisamente las complicaciones del choque. Por lo tanto, si se hace prevención del choque, se previene la mayoría de las muertes por dengue. ¿Y es realmente evitable? Bueno, vamos a ver con los signos de alarma, que nos vamos a referir en la próxima charla. Si se identifican precozmente y se toma una conducta inmediata, por supuesto que se van a evitar la muerte. Eso vamos a conversar ahora mismo. Muchas gracias. Bueno, el Instituto de Medicina Tropical este año cumple 80 años y allá en La Habana. Y bueno, se va a celebrar su congreso. Están invitados. Ok, muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? Wilmer Salazar, de Aruba. Sí. Nosotros hemos tenido 4 epidemias de dengue y justamente las 4 epidemias estuvo mezclado serotipo 1, 2, 3 y 4 durante 25 años. Cada una se presentaba en un lapso entre 5 a 8 años durante ese proceso. 4 muertes que yo conozca, de las cuales yo vi su autopsia. Y la característica principal de esta muerte eran niñas una niña de 6 años, una adolescente de 15 años y 2 adultos, uno de 35 y una persona de 60 años. La característica era el dolor abdominal. No tenían sangramiento, solamente el espacio retroperitoneal lleno de líquido, los pulmones llenos de líquido. Pero el dolor abdominal era eminente y los médicos no sabían determinar si estaban en un caso de dengue y decían que era otro tipo de enfermedades. ¿Usted me podría explicar con su experiencia cómo describir el dolor abdominal en estos tipos de dengue? Ok, ¿de qué país estamos hablando? De Aruba. Sí, ahora la próxima charla va a ser precisamente de los signos de alarma. Estamos muy de acuerdo. El dolor abdominal es el signo de alarma, digamos, más constante, más frecuente y también, ¿por qué no? El que es más severo o el que predice más severidad. Es un dolor que incluso en ocasiones es tan intenso que el médico se confunde y lo confunde con un cuadro abdominal quirúrgico o con un cuadro abdominal de otra naturaleza, porque coincide en la etapa crítica, cuando ya la fiebre cayó y ya el enfermo se olvidó que tenía fiebre. Ahora lo que va por el dolor abdominal. Pero bueno, de eso vamos a hablar. Incluso hay un sustento estadístico del dolor abdominal y por qué se introduce en la nueva definición. Creo que estoy muy de acuerdo con usted. Buenos días. Buenas. Mi pregunta tiene que ver con la cascada que ocurre para que ocurra el choque. ¿Existe algún punto dentro de este complejo donde ya la respuesta sea irreversible? A ver, a un médico que maneja enfermos decir que es irreversible, que hay un punto donde no se puede hacer nada, por supuesto que es difícil decirlo, pero sí existe el punto. Sí existe el punto. Ya cuando el enfermo ya está en fallo multiórgano, por mucho, bueno, de hecho, las guías paran ahí.
Las guías ya se detienen en el momento del fallo multiórgano porque Acabó. ahí ya la suerte, Sí, ya que el haya terreno, la capacidad del enfermo de responder. aquel de Pero allá sí arriba, el hay un médico punto por excelencia. y ahí es por ahí es que viene la definición de caso. Para no llegar a ese punto. ¿M? Si no llegamos a ese punto, se evita la muerte. Pero ya cuando el choque irreversible, el choque con fallo de diferentes órganos o sistemas, lo diagnostica hasta un alumno de tercer año de la carrera. Hay que diagnosticar ese choque antes que aparezca. I had two questions. The first question is, for how long does the patient remain viremic once they get the disease? And the second question, which is relevant to the first one, is suppose that the patient will be admitted in a hospital or at home setting. Do you think it might be interesting to isolate the patient to prevent the transmission of the virus to the non-infected mosquitoes? Sí, le decía que el curso de la enfermedad es muy regular en cada persona. De forma general, la etapa febril dura entre 3 y 5 días y la etapa crítica dura aproximadamente 2 días. Después, la etapa de recuperación depende de cómo fue esa etapa crítica. Hay pacientes que se recuperan más rápido, hay pacientes que se recuperan más lento. Incluso hay personas que después del dengue mantienen síntomas relacionados con el dengue por un tiempo prolongado. Ahí ya se ha descrito incluso el síndrome de posdengue, de personas que varias semanas después de haber adquirido la enfermedad todavía tienen astenia, lagunas mentales, dolores articulares, etc. Pero la fase inicial es bastante constante. La etapa febril habitualmente dura menos en los niños, en el adulto quizás un poquito más. Es muy inconstante para cada enfermo, pero sí constante para describir la enfermedad. Ya una persona con más de 5 días de fiebre ya empieza a dudar si realmente es dengue. Y la segunda pregunta, sí, el enfermo que adquiere la entidad, sobre todo en la etapa febril, es importante aislarlo. Si está en una habitación con otros enfermos, está recomendado que duerma bajo mosquitero. Si va a estar en la casa, en una habitación aislada, si tiene aire acondicionado, mucho mejor, que no esté en contacto con... Pero sobre todo en la etapa febril, que es la etapa donde hay virus en sangre. Yo quería completar un poco, porque también eso es parte del sentido de este taller. Y voy a ir un poquito más. Sabemos que en dengue la mayoría de los casos son asintomáticos. O sea, es un paciente que no va a llegar a las unidades de salud porque obviamente no tiene síntomas, pero es un paciente que tiene el virus y que juega un papel en la transmisión. Entonces no es solo el aislamiento del paciente que uno tiene que recomendar como médico, pero sí que dar ese mensaje de que en la casa tenés un mosquito que es el que te causó esa enfermedad, te la transmitió, y que ese mosquito va a infectar o puede infectar a tus familiares, a las otras personas que viven. Entonces el mensaje de que la familia tiene que identificar dónde está ese criadero y la importancia de eliminarlo. Y no solo durante una consulta normal, sino a los pacientes que le vayan llegando, aunque sea por otros tipos de consulta, porque tenemos que tener siempre presente ese gran número de pacientes que no tienen síntomas y que van a estar transmitiendo la enfermedad. Entonces, sí es importante el aislamiento, claro, pero más importante también aún es la identificación y la eliminación del criadero dentro del hogar. Entonces, es algo que nosotros vamos a trabajar. Los médicos tenemos esa oportunidad que no tienen los entomólogos. Los entomólogos a veces llegan a la casa y la gente no le hace caso, más bien espera que le lleguen a limpiar el hogar. Pero esa facilidad que tiene el médico de poder comunicarse con el paciente, de entregarle un mensaje, pero no solo entregarle un mensaje, que el paciente lo capta y le hace caso, porque el médico en ese sentido es muy respetado, es muy querido por el paciente. Entonces aprovechemos ese momento para educar a la población
de que no solo de cuándo aparece un signo de alarma o cuándo no aparece, sino también promover la salud y prevenir enfermedades. In relation to the abdominal pain that my colleague spoke of, in 2006, 2007, there was an outbreak of dengue in Guantanamo, Cuba. And one of the management that they did was to do an ultrasound of the pancreas and the biliary ducts. Can you explain that, please? Also, I noticed that you mentioned respiratory distress. Can you talk a little bit about that, please? Efectivamente, el estudio de ecografía puede dar una evidencia indirecta para explicar el por qué el paciente tiene dolor. O sea, pueden aparecer edema perivesicular, puede aparecer algún derrame seroso, etc. Pero realmente el dolor abdominal tiene digamos, una patogenia multicausal. Y al final, la verdad no se tiene todavía. El mecanismo de por qué el paciente con dengue que va al choque le duele el abdomen, hay muchísimas teorías. Sí, que esa extravasación de plasma irrita el plexo solar, si ese edema perivesicular causa dolor en la vesícula, incluso puede remediar hasta una colecistitis, etc. Pero hay un dato muy interesante, que es más interesante que todo eso que se ha encontrado, y es que el dolor alivia cuando el paciente empieza a recibir hidratación. O sea, qué dolor, qué choque alivia cuando el paciente se hidrata. Es por hipoxia ya de algunos órganos importantes o por defecto tisular en la difusión, o sea, en la microcirculación de esos órganos, y que enseguida que ya aparece ya la volemia se mejora. Bueno, sí, tiene lógica también. O sea, hay muchos mecanismos, se ha estudiado mucho el dolor abdominal, se ha estudiado desde el punto de vista sobre todo epidemiológico, de hallazgos, tal grupo ha encontrado esto, se ha encontrado el líquido perirrenal en niños del sudeste asiático. Bueno, sí, pero digamos, en los que hemos estudiado en Guantánamo, bueno, en Oriente, a que usted hacía referencia, ese líquido no se encontró, incluso en pacientes graves. Entonces, hay muchas teorías. Lo que sí es una realidad es que el dolor abdominal es un signo de alarma y sigue a la extravasación de plasma. Por lo tanto, lleva a una conducta médica. Me gusta que se estén adelantando al tema del dolor abdominal porque, bueno, le dejó ese sinsabor en la primera presentación. O sea, que creo que le está dando fuerza a la segunda parte. Hay otra parte de la pregunta. Sobre la dificultad respiratoria, sí. La dificultad respiratoria, hay dos elementos importantes en un paciente que tiene dificultad respiratoria. O llegó al distrés respiratorio ya por el shock prolongado, de eso vamos a hablar en su momento también, o es un paciente que hace una infección nosocomial, un proceso respiratorio, porque el daño respiratorio como tal directo del dengue es bastante infrecuente. Y es también infrecuente que haya hemorragia pulmonar, aunque puede aparecer la hemorragia pulmonar, pero es bastante infrecuente. Cuando hay hemorragia pulmonar, hay un diagnóstico más importante a tener en cuenta, que es la leptospirosis. O sea, las mucosas que sangran en el dengue sin duda puede ser el aparato respiratorio, pero no es lo más frecuente. Pero bueno, de eso vamos a hablar en la parte de dengue grave.